nombre es Juliana Cárcamo, voy a estar respondiendo mi prueba 2, la cual tenía como estímulo comparar y contrastar los recursos utilizados por al menos dos autores estudiados para caracterizar a la sociedad representada en sus textos. Voy a estar utilizando la poesía de Biagini y los cuentos de Roberto Bolaño. Para empezar, hicimos una comparación y contraste por medio de los personajes y el sujeto lírico, ya que esos están condicionados a los paradigmas sociales de las respectivas épocas. La sociedad se puede reflejar desde la conducta tanto de la personaje como de la voz lírica. Por ejemplo, tanto Biagini como Bolaño lo que hacen es crear sujetos narrativos y líricos, los cuales son marginados y alienados por la sociedad. Por ejemplo, Bolaño es un autor el cual le es fiel a la realidad latinoamericana, la cual se caracteriza por ser muy brutal en los 70, ya que se vive la violencia, la prostitución, la corrupción, entre otras cosas. Y esta realidad condiciona a las personas a vivir en una miseria, y esta miseria se puede ver desde el personaje B, el cual es un escritor fracasado y vive bajo la sombra de A. Estos son personajes del cuento Una aventura literaria, y desde la disputa literaria que se tiene entre estos dos personajes se puede ver cómo la sociedad puede condicionar la vida de los personajes, ya que la sociedad misma es la que decide qué escritor ver, qué es escritor reseñar, qué escritor criticar, aceptar o rechazar. Y en este caso B es un escritor que sin talento y sin reconocimiento de la sociedad. Es por esto que vive en una constante miseria. Por el otro lado, Biagini también crea una voz lírica la cual puede reflejar la dificultad de ser mujer foránea en la ciudad. Y en la poética de Biagini se puede ver cómo la sociedad obtiene un rol aniquilador, un rol desgarrador y un rol desolador, ya que por ejemplo en poemas como Tranvía de la Llave se puede ver cómo la voz lírica mantiene una actitud muchísimo más pesimista, débil y desoladora frente a todo lo que le rodea, específicamente la ciudad. Por ejemplo, el tranvía se utiliza como una metáfora que representa la vida. Mientras la vida, es decir, el tranvía, avanza, la voz lírica está en una completa negación y un pesimismo frente a su realidad. Por otro lado, se puede decir que mientras los personajes pueden compartir la condición de marginalidad, se puede decir que tanto Biagini como Bolaño pueden diferir en los enfoques temáticos. Y eso también se puede ver reflejado por medio de los personajes, ya que Bolaño es un escritor que está 100% focalizado en la realidad de la posmodernidad, la cual es un periodo de tiempo que se caracteriza por la multiplicidad de las realidades, la multiplicidad de las verdades, ya que por ejemplo Latinoamérica está condicionada por las dictaduras, la pobreza, la violencia, el narcotráfico y la corrupción, entre otras realidades, y se quiere hacer una introspección y hincapié en el existencialismo y la soledad, mientras que Emilia Biagini lo que trata es buscar su voz entre dos periodos de tiempo congestionados, como lo son la modernidad y la posmodernidad. Y por ejemplo, en Sonata de la Soledad ella trata de dar un discurso individualista, pero lo trata de esconder dentro de la naturaleza como un elemento lírico simbólico. Es decir, que por ejemplo en poemas como Plenitud de Sonata de la Soledad se ve la dicotomía entre la relación intrínseca entre la naturaleza y la voz lírica, ya que la naturaleza es simbólica y además que ayuda así a que la voz lírica, mientras deja algunas cosas implícitas y deja muchas cosas al aire, inconsistencias, la naturaleza las responde por medio de ser simbólico. Por ejemplo, también se puede decir que el espacio cumple en la narrativa reflejar la sociedad y condicionar tanto la trama como los personajes. Biagini y Bolaño lo que hacen es condicionar sus relatos y poesías en zonas urbanas, específicamente la sociedad, para hacer hincapié en las tensiones sociales, en el caos y la soledad que estos generan tanto para la trama para los personajes. Por ejemplo, Biagini se puede seguir su trayectoria individual como autora desde Sonata hasta La Llave, ya que en Sonata se puede ver cómo hay una libertad y una frescura otorgada por medio del espacio, es decir, por el campo en el que ella estaba rodeada, mientras que en La Llave se puede ver cómo se deja en segundo plano la vivencia del yo lírico y la individualidad del mismo, ya que se hace una introspección al efecto que tiene la ciudad frente al mismo. Por ejemplo, en el poema Diario 1 se hace una introspección frente a la profunda soledad que genera la sociedad hacia el yo lírico. Entonces se analiza cómo este espacio puede condicionar la vida del mismo. Además de que hay un apego al pasado, el cual se utiliza para rechazar la realidad del mismo. Por otro lado, se puede decir que el espacio en Bolaño está utilizado para enfatizar en la condición social de Latinoamérica, ya que al tener narcotráfico, violencia y corrupción hay muchísimas realidades, y por eso hay un paradigma entre la dinamicidad del espacio frente a la trama del relato y lo que el relato quiere presentar por medio de sus personajes, específicamente al tener una relación con el espacio. Por ejemplo, en Compañeros de Celda se habla de un amor a distancia, del cual la distancia se vuelve subjetiva, ya que los personajes, el narrador y Sofía, siempre se vuelven a encontrar en un punto de su vida.
Es decir, que por ejemplo el narrador que cuenta el relato desde la comodidad y el encierro de su habitación, él hace que el espacio cerrado obtenga un rol donde condiciona la libertad del discurso. Es decir, que entre más cerrado sea el espacio, hay una mayor introspección frente a lo que hay, frente a la individualidad y la condición del narrador y del personaje como tal. Pero es que el espacio se va desprendiendo desde lo más cerrado, lo más limitado, hacia lo más amplio. Y así se va conociendo la condición de Sofía como personaje y la condición humana que se ve reflejada en la sociedad. Es decir, esta miseria que se puede ver reflejada en la condición de Sofía. Por ejemplo, Villaggio y Bolaño pueden coincidir en esto, ya que hacen uso del espacio y lo generan y lo convierten en un actante más. Más sin embargo, lo que difieren estos dos autores es que Villaggio lo que utiliza es presenta el espacio como una manera para darle a la voz lírica un profundo desarraigo, conllevando a la búsqueda de la identidad, mientras que Bolaño lo que utiliza es el espacio como un elemento opresor y oprime no solo al personaje, pero al discurso del mismo, siendo fragmentado y rápido, y se puede ver, por ejemplo, en el mismo Compañeros de Celda. Finalmente se puede decir que el lenguaje que se utiliza, el uso del lenguaje que se hace tanto en la poética de Amelia como en la narrativa de Bolaño, es relevante para construir y reflejar la sociedad, ya que por ejemplo la poética se caracteriza por ser suave y sensible y ambigua y muy implícita, mientras que la narrativa de Bolaño se caracteriza por ser muchísimo más explícita, escueta y directa y práctica, para que así el lector pueda comprender muy bien de manera rápida y eficaz la realidad que se vive por parte de los personajes y cómo la trama es coherente con la realidad social que se vive. Por ejemplo, en Llamadas Telefónicas se habla de violencia, asesinato, misterio, muerte, suicidio. Todos estos temas siendo tabús, lo que hace que Bolaño utilice el lenguaje como un medio facilitador para poder comunicar de manera eficaz la realidad de estos conflictos. Es decir, que la realidad se puede transmitir por medio del lenguaje de una manera, desde facilitar la comunicación del mismo. O sea, Bolaño quiere reflejar la sociedad con ejemplos tan fáciles y prácticos como lo es el asesinato de una persona. Es por eso que utiliza en Llamadas Telefónicas el ritmo de condensación, donde las acciones pasan muchísimo más rápido, pero es gracias al lenguaje que hay cosas que tanto se dejan a la introspección del lector, pero al ser tan escueto es fácil de comprender cómo la violencia es normalizada en cuentos como estos. Muchísimas gracias, espero que me vaya muy bien.